Muy bien, gracias. Aquí con ese tema que sigue siendo un problema, pero pues es importante ponerlo en contexto y que la Ujú. gente entienda cómo está este fenómeno de los niños que trabajan, Así es, de ¿no? los niños, de las niñas, y me parece que están incluidos también adolescentes, ¿no? También se incluye, ¿no? Sí, claro. Pues el Ujú, concepto es este, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo ujú. eh, tiene como 12 de junio. Por eso la importancia que estamos pues cerca, ¿no? Del 12 de junio, como Sí, Día Internacional contra el Trabajo Infantil. contra el trabajo Contra. infantil, esto es importante. Ahora, ¿qué se entiende también por trabajo infantil? Porque quienes nos están escuchando seguramente dirán, es que también hay que enseñarles desde la niñez el sentido de la responsabilidad, que apoyen en tareas en la casa, etcétera, etcétera. Pero una cosa es eso y otra cosa es el trabajo infantil, ¿verdad? Sí, claro. ¿A qué entendemos? En Ujú. este caso, toda aquella actividad laboral en individuos, en niños, pues menores de 15 años, según la Organización Internacional del Trabajo, que priven del derecho a la educación, a la salud, al juego o al pleno desarrollo de algunos de estas personas de menos de 15 años, estarán pues en trabajo infantil. Ese es el concepto. Entonces, cualquier actividad laboral que haga que su esfuerzo precisamente de los niños los prive de educarse, repito, de no tener salud, juego o pleno desarrollo. Y este es el concepto de la OIT. Entonces, no todas las tareas realizadas, precisamente como bien dices, Niria, son que realizan los niños, deben clasificarse como trabajo infantil, pero sí la participación, pues, también de adolescentes, hay una edad mínima de inserción y Ujú. esta se ha manejado entre 16 y 17 años con permiso de los padres. Que esto también depende de la legislación de cada país, supongo, ¿no? ¿Puede variar o es un estándar Sí, definitivamente, pero a ver, pero claro, pero hay un concepto básico mundial universal? que es el de la OIT, ¿no? De ahí se desprende, De ahí ¿no? se desprende y esto aplica a nivel general Ah, muy bien, en todos los perfecto. países. Muy bien. ¿Y qué estimaciones hay sobre el tema en el mundo, a nivel mundial? Creo que hay cifras del 2020 de ya de una forma global. ¿Cuáles son los datos que se arrojan en ese tema? Claro, bueno, a nivel mundial, el continente africano es el que sí se lleva el primer lugar, ¿no? A nivel mundial, tiene cifras realmente muy elevadas de trabajo infantil. En el mundo hay 160 millones de niños, ¿no? En el 2020, son cifras de Que 2020, son las más actuales, las ¿no? más actuales, claro, Ujú. de los cuales 63 millones de niñas y 97 millones de niños se encuentran en trabajo infantil. Entonces vemos que impacta más en los varones, ¿no? En los Ok. niños varones, y esto representa 1 de cada 10 niños en todo el mundo. Ujú. Ese es un Ok. dato interesante, ¿no? Ok, Uno de ok. cada 10 niños En todo el mundo, en ¿no? todo el mundo. Entonces, casi la mitad de ellos, 79 millones de los que están trabajando, eh, casi la mitad realizan trabajos peligrosos. Esto Ujú. es importante comentarlo. En el caso de América Latina, serían el 8.5 con trabajo infantil y 5.5% como haciendo un trabajo peligroso, Ok, que o sea, implique un riesgo. no de todo el trabajo infantil se puede considerar peligroso, entonces hay como clasificaciones. Sí, así es. Ujú. Definitivamente hay Perfecto. clasificaciones y el grupo en el que más hay presencia de trabajo infantil es bueno, entre 5 y 17 años, ¿no? Porque sí hay en los datos niños de 5 años que están trabajando, Ujú. ¿no? Entonces, la mayor parte está entre el grupo que va de 12 a 14 y luego el de 15 a 17 años. Y predominan más los varones, ¿no? Nos decían. Predominan más, de hecho sí, ¿Qué porcentaje de de niños y de niñas hay? es un dato interesante, aquí lo Ujú, traemos, es un dato que es, aquí lo voy a poner, ujú. Sí, nada más para eh, contextualizar también a la gente que nos está escuchando. El trabajo infantil es el tema que sí, estamos es el abordando. 67% niños y 33%, la diferencia, Ah, ok. 33 niñas. Entonces, podemos decir que casi 2/3 partes niños y 1/3 parte las niñas, una Las tercera niñas. parte. Y la mayor parte de ellos están trabajando en actividades agrícolas, y Ujú. luego le seguiría o servicios, trabajo doméstico y luego la industria, Ah, en ok. ese orden.
En ese orden, muy bien. Traemos cifras. Es lo que íbamos a decir, las cifras ya de México, porque este es un contexto global, pero las cifras de México y Sonora. Claro, bien, datos al cierre del 2022 nos van a mostrar cómo a nivel nacional hay una proporción que no es pequeña. En México, insisto, estamos por debajo del dato a nivel mundial, pero sí nos impacta. Por ejemplo, vamos a tomar el concepto de la OIT, que son menores de 17 años, y en México estarían trabajando el 5.2%. 5.2% a nivel nacional, y en Sonora un poco más bajo, el 4%. El 4%. Sí, estamos por abajo del dato nacional, pero sí hay pues niños en Sonora trabajando. Insisto, se concentran más entre el grupo de 15 a 17 años, ¿no? Y Sonora y México, perdón que lo interrumpa, también sigue este patrón de concentrar la mayor parte del trabajo infantil en el área agrícola. ¿También se cumple en México y en Sonora? Es un buen punto. A nivel nacional es más la agricultura. A nivel nacional, en Sonora no, en Sonora es más servicios. Es interesante eso. Uno pensaría que la agricultura, pero no. El problema sigue siendo también un poco más rural a nivel nacional. En Sonora es de los dos, es casi igual, 50% rural y urbano. Pero eso habla también del impacto de los programas que precisamente buscan, como son las becas estas Benito Juárez del gobierno actual, pues que los niños estén en donde deben estar, ¿no? Que deben estar en la escuela. Y bueno, hay un dato, si nos vamos al grupo más vulnerable, que serían los menores de 12 años, o sea, de 5 a 12 años, el dato se baja mucho, pero sigue habiendo niños. A nivel nacional es el 1.5%. En Sonora es nada, es casi nada. O sea, eso es un buen dato para Sonora. Y esto también puede ser, como por qué no, resultado de los programas de becas, ¿no? Que son ahora más generales, más generalizables. Van a dar directamente, en el caso de los que ya están en su educación media superior y superior, se les da directamente a ellos. Entonces ya ellos sienten que su obligación está en la escuela, ¿no? Y bueno, y si vamos a ver el ejemplo de otros países que están haciendo buenas políticas, es precisamente cualquier niño que ven en la calle, pues las autoridades competentes lo van y, bueno, ¿qué sucede contigo? Averiguan cuál es la situación e indagan hasta llegar a sus padres ¿no? a las personas que están a cargo de él y pues se les dan, digamos, todo un paquete de asistencia para que ese niño no esté trabajando. Esto pasa en Uruguay, en Ecuador, aquí en América Latina, ¿no? En países como estos que comento, pasa en China también. En China tienen ese cometido y uno no ve niños en la calle en estos países que mencioné. Y aquí sí. Incluso en El Salvador es otro con políticas buenísimas que protegen la infancia y uno no ve niños en la calle. He tenido oportunidad de andar en estos países de trabajo, trabajando en lo que hago y no he visto niños en la calle. Ok. Ahora, ¿se tiene estimaciones de cuántas horas destinan estos niños y niñas y adolescentes en el trabajo infantil y cuánta remuneración reciben también? No sé si hay datos o estimaciones sobre eso. Sí, claro, sí hay. El dato que nos da la estadística es precisamente un ingreso que puede ser 3 veces más bajo que el salario mínimo, ¿no? Entonces estamos hablando que son remuneraciones, que ellos perciben remuneraciones mensuales que van desde 500 pesos a 1,500 pesos mensuales. Y hay también algunos, dependiendo de a qué se dediquen, ¿no? Porque hay algunos que se dedican a actividades que son ellos un poco más cercanos a los 17 años y que pueden trabajar incluso hasta 8 horas, más tiempo, y pueden estar percibiendo un salario mínimo. Un salario mínimo que sabemos que ahora ya es un salario más decoroso, que roza poco más de los 5,000 pesos mensuales. Esos serían, digamos, las remuneraciones que están recibiendo. Y acá en Sonora se agregaría también el tema de la migración, es decir, también existe el trabajo infantil migrante, no sé si así se le podría llamar,
porque en algunos campos acá pues también hay niños y niñas que vienen con sus familias de otras entidades, ¿no? Sí, definitivamente, y también por el caso de Sonora, es muy importante comentarlo que es un polo de atracción también, es un paso de inmigrantes, y los que no pueden pasar a Estados Unidos o a Canadá por aquí, pues tienden a quedarse, ¿no? Muchos de ellos en los campos agrícolas, que también entonces ahí observamos que hay políticas de llevarles a los niños apoyo, a los hijos de estas familias migrantes, ¿no? Porque no es que vengan solos, la mayor parte de las veces vienen con sus familias. Y bueno, así como entonces Sinaloa, Sonora, Baja California, somos estados de atracción, ¿no? Incluso hasta de destino recientemente. En la costa, sobre todo sabemos que en la costa Hermosillo o en el sur de Sonora, y es donde se ubican sus familias, entonces hasta ahí se ha llevado el acceso educativo en los últimos años. Ha sido sobre todo con el problema pues de la migración y de las deportaciones que están teniendo ahora, que estamos haciendo en Estados Unidos. Entonces, los datos es que en México existían alrededor de 326,000 niños y niñas jornaleros agrícolas migrantes o de familias de jornaleros agrícolas migrantes entre 5 y 17 años de edad, y que en promedio trabajaban hasta 6 días a la semana en jornadas de 8 a 10 horas, ¿no? Entonces ahí sí eso es un foco de atención, ¿no? Claro, así es, todo un tema, las autoridades pues tienen que ponerle más énfasis y sobre todo también recalcar que es una problemática global, ¿no? Que en general se tienen que hacer muchos más esfuerzos, ¿no? Para erradicar el trabajo infantil. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos como siempre, como cada semana con estos temas. Le agradecemos al doctor en Economía e investigador del CIAD, Luis Huesca, por acompañarnos acá en Sonora Noticias.